Que sea alabado Jesucristo. Soy el padre Ramón Francisco Celis Nevaire, originario de Mazatlán, Sinaloa. Allí, por deseo de mi padre, que en paz descanse, nací y muy pequeño todavía, de 22 días de nacido, regresaron mis padres a donde vivían en Ensenada, Baja California. Posteriormente, mi padre murió cuando tenía yo 1 año de edad y con mi madre emigramos a la ciudad de Guadalajara, a donde conocí la hermosísima devoción de Nuestra Señora de Zapopan, la generala, la chaparrita, como se le dice de cariño en aquella ciudad, y sentí a temprana edad el llamado de Dios al sacerdocio por medio precisamente de esa hermosa devoción popular de la Virgen de Zapopan. Estuvimos en Guadalajara como 5 años y luego nos mudamos a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México. Allí, por un tiempo quizá, me olvidé de mi anhelo de entrar al seminario, pero un día providencial conocí a un seminarista de esa diócesis que me preguntó si no me gustaría ser sacerdote. Yo le contesté inmediatamente que sí. Entonces él me dijo, bueno, es bueno que ingreses en una escuela parroquial que tenemos aquí para que te vayas preparando como en un preseminario. Y también empecé a dar servicio como acólito en la Catedral de Cuernavaca. En ese tiempo, el obispo de Cuernavaca era un obispo que llegó a ser muy famoso, don Sergio Méndez Arceo. Él promovió el ayornamiento, el cambio litúrgico, y se adelantó incluso al Concilio Vaticano II. Todo aquello despertó en mí gran entusiasmo, porque desde entonces también tomé un gran cariño a la Santa Liturgia. Posteriormente, el sacerdote que nos formaba, que se llamaba David Salgado, me invitó a ingresar al seminario de Acapulco, que era una diócesis recién fundada. A mí me llamó mucho la atención y me presenté al seminario con mi carta de recomendación. El rector del seminario en aquel entonces era el padre Rafael Bello Ruiz, que con el tiempo llegaría a ser el obispo de Acapulco, primer arzobispo de Acapulco. Él me recibió con mucho cariño, ingresé en el seminario un 31 de agosto del año de 1960. Empecé con mucha alegría mi vida como seminarista. Me acuerdo que estaba tan entusiasmado en las primeras semanas de haber ingresado al seminario que fui a ver al padre rector para preguntarle, padre, ¿ya soy seminarista? Y me dijo, sí, ya eres seminarista. Y así pasé los años de estudio de latín, que era la parte que corresponde a la secundaria y a la preparatoria. Y en esos años también el Papa Juan XXIII, ahora beato, convocó a la Iglesia Universal para el concilio, que llamarían el Concilio Vaticano II. Este concilio que trajo la primavera a la Iglesia Católica, trajo también grandes cambios en nuestra formación sacerdotal. Una de ellas es que nos mandaban ya desde entonces a recibir las clases en las escuelas oficiales para poder también tener documentos oficiales de secundaria y de preparatoria. Yo pedí permiso para irme a estudiar a Cuernavaca, donde vivía mi madre, donde estaba la casa de todos ustedes, y pues allí estudié en el colegio Cristóbal Colón, que era un colegio militarizado,
cuyo director era un sacerdote muy bueno, el padre Armando Vargas. Allí cursé la secundaria, la preparatoria, y terminando mis estudios de secundaria y preparatoria, pedí permiso para estar un tiempo como maestro, se decía en aquel entonces como maestrillo. Así que estuve dando clases de inglés y clases de moral en secundarias y primarias de la misma escuela a donde yo había estudiado. Finalmente dije, bueno, pues es tiempo de continuar con mis estudios. Retorné a Acapulco a presentarme con el señor obispo, entonces era el primer obispo de Acapulco, don José del Pilar Quesada Valdés, de feliz memoria, y le pedí que me permitiera continuar con los estudios de filosofía y posteriormente de teología. Entonces me mandaron a estudiar al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en la Ciudad de México, que tiene su sede en el Seminario Conciliar de la ciudad. Allí cursé la filosofía y la teología y terminé mis estudios en el año de 1979. Para entonces ya era obispo de Acapulco el que fuera mi rector, don Rafael Bello Ruiz, que en paz de Dios esté. Y él me llamó entonces a volver a la ciudad de Acapulco. Mi madre quiso irse conmigo, allá vivimos y en ese mismo año recibí la ordenación diaconal, un 28 de octubre, el año 79, y un año después la ordenación sacerdotal en la misma fecha. Curiosamente, sin haber yo escogido esa fecha, sino que fue no una coincidencia, sino una diosidencia, mi madre siempre me encomendaba durante mis años de estudio a su amigo que ella llamaba a San Judas Tadeo. Y ese día me tocó tanto ordenarme diácono como ordenarme sacerdote. Doy gloria a Dios porque llevo 28 años de vida sacerdotal y son los mejores años de mi vida. Si Dios me diera otra oportunidad y me llamara al sacerdocio, volvería a decirle que sí. Yo sé que es un don inmerecido, pero es un don maravilloso que el Señor nos concede a aquellos que Él en su infinita sabiduría sabe por qué nos llama. Ojalá que haya muchos que reciban esa llamada al sacerdocio, la llamada a la vida consagrada, a la vida religiosa, que le digan al Señor sí, como la Virgen María, que se puso en manos de Dios cuando el anuncio del ángel y dijo sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que Dios les conceda a todos su bendición y la abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas, y también, ¿por qué no?, porque lo necesitamos de muchos laicos comprometidos. Que Dios los bendiga.